¿Alguna vez te has preguntado si Dios te está hablando, pero no sabes cómo entenderlo? ¿Has sentido que hay señales a tu alrededor, pero no logras descifrar su significado? ¿Y si te dijera que la Biblia contiene un secreto poderoso que te enseñará a interpretar las señales de Dios en tu vida y que este conocimiento puede transformar tu realidad para siempre? En este video descubrirás cómo la palabra de Dios es una guía infalible para entender las señales divinas que Él pone en tu camino. Te revelaré cómo, a través de historias bíblicas, parábolas y enseñanzas profundas, puedes aprender a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Este no es solo un estudio bíblico más. Es una llave que puede abrir puertas espirituales que nunca imaginaste. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras identificar claramente las señales de Dios, decisiones más sabias, paz en medio de la tormenta y una conexión más profunda con el Creador. ¿No sería eso transformador? Pues hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte algo que muy pocos conocen, algo que puede cambiar tu vida radicalmente. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta en este video la frase paz en Cristo. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo estás fortaleciendo tu compromiso con la fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Cada me gusta y cada comentario es una semilla que planta la palabra de Dios en el corazón de alguien más. Tú puedes ser parte de esta misión. Además, quiero que sepas que la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que presta mucha atención, porque lo que vas a aprender aquí no es casualidad. Dios tiene un mensaje especial para ti. Y estoy seguro de que, si llegas hasta el final, tu vida no será la misma. ¿Listo para comenzar este viaje espiritual? Vamos a sumergirnos en la palabra y descubrir juntos cómo la Biblia te enseña a descifrar las señales de Dios. No te pierdas ni un segundo. La historia de José y el sueño del faraón, Génesis 41. En la Biblia hay historias que nos enseñan de manera profunda cómo Dios habla a través de señales y cómo podemos aprender a interpretarlas. Una de las más impactantes es la historia de José, específicamente el momento en que interpreta el sueño del faraón. Esta historia no solo nos muestra el poder de Dios para revelar el futuro, sino también cómo Él usa a personas dispuestas para ser instrumentos de su voluntad. Imagina la escena. Egipto está en paz, pero el faraón tiene un sueño que lo perturba profundamente. Sueña con 7 vacas gordas que son devoradas por 7 vacas flacas, y luego con 7 espigas de trigo robustas que son consumidas por 7 espigas marchitas. Ninguno de sus sabios o adivinos puede darle una respuesta clara. Es entonces cuando José, un joven hebreo que había sido llevado a Egipto como esclavo y que ahora estaba en prisión, es llamado para interpretar el sueño. José no solo interpreta el sueño, sino que también da una solución práctica. Habrá 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, y Egipto debe prepararse almacenando alimentos durante los años buenos. ¿Qué hace que José sea capaz de interpretar este sueño? No es su propia sabiduría, sino su conexión con Dios. Él mismo lo dice. No está en mí interpretar los sueños, sino que es Dios quien dará una respuesta favorable al faraón. Génesis 41:16. Aquí hay 3 lecciones clave que podemos aprender de esta historia. Dios habla a través de señales, pero necesitamos discernimiento espiritual. El sueño del faraón era una señal clara de lo que vendría, pero solo José, lleno del Espíritu de Dios, pudo entender su significado. Esto nos enseña que para descifrar las señales de Dios debemos estar en sintonía con Él.
No se trata de nuestra inteligencia o capacidad, sino de nuestra disposición a escuchar y obedecer. Las señales de Dios siempre tienen un propósito. El sueño no era solo una curiosidad, era una advertencia y una oportunidad para salvar a toda una nación. De la misma manera, cuando Dios nos da una señal en nuestra vida, no es algo casual. Tiene un propósito específico: guiarnos, protegernos o prepararnos para lo que viene. Dios usa a personas dispuestas para ser canales de su mensaje. José no solo interpretó el sueño, sino que también propuso un plan de acción. Esto nos muestra que cuando Dios nos da una señal, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser de bendición para otros. ¿Estás dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios? Ahora, reflexionemos. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está dando una señal, pero no sabes cómo interpretarla? Tal vez sea un sueño, una palabra que escuchaste en la iglesia, una circunstancia que se repite o incluso una sensación en tu corazón. La historia de José nos enseña que, para entender estas señales, debemos acercarnos a Dios en oración y pedirle discernimiento. Él no nos dejará en la oscuridad, pero hay algo más profundo aquí. José no solo interpretó el sueño, sino que también actuó en consecuencia. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué haces tú cuando Dios te da una señal? ¿La ignoras porque no la entiendes, o te acercas a Él en busca de sabiduría y dirección? Hoy, Dios quiere enseñarte a no solo ver las señales, sino también a actuar conforme a su voluntad. Y aquí hay un desafío para ti. Piensa en una situación en tu vida en la que sientes que Dios te ha estado dando señales. Tal vez es algo que no entiendes completamente, pero que sientes que es importante. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé discernimiento. Recuerda, Él no te dejará confundido, como dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esta historia de José y el faraón es solo el comienzo. A lo largo de este video descubriremos más enseñanzas bíblicas que nos ayudarán a descifrar las señales de Dios en nuestra vida. Pero por ahora, quiero que te quedes con esta idea. Dios te está hablando y Él quiere que entiendas su mensaje. ¿Estás listo para seguir descubriendo más? La zarza ardiente y el llamado de Moisés. Éxodo 3. En la Biblia hay momentos en los que Dios se manifiesta de maneras tan claras y poderosas que es imposible ignorar sus señales. Uno de esos momentos ocurre en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Esta historia no solo nos muestra cómo Dios puede usar lo ordinario para hacer algo extraordinario, sino también cómo Él llama a las personas a cumplir su propósito, incluso cuando no se sienten preparadas. Imagina la escena. Moisés, un hombre que había huido de Egipto después de matar a un egipcio, está pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto. De repente, ve una zarza que está en llamas, pero no se consume. Intrigado, se acerca y escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés, no te acerques más, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3, 4, 5. Dios le revela a Moisés que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y que lo ha elegido para liberarlos. Moisés, sin embargo, se siente inseguro y pregunta: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Pero Dios le responde: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta historia nos enseña varias lecciones profundas sobre cómo Dios nos da señales y cómo debemos responder a ellas. Dios usa lo ordinario para mostrarnos lo extraordinario. La zarza ardiente era algo común en el desierto, pero Dios la usó para captar la atención de Moisés.
Esto nos enseña que las señales de Dios no siempre son dramáticas o sobrenaturales. A veces, Él usa cosas simples de nuestra vida cotidiana para hablarnos. ¿Has notado algo en tu vida que parece ordinario, pero que podría ser una señal de Dios? Las señales de Dios requieren nuestra atención y disposición. Moisés no solo vio la zarza, sino que se detuvo y se acercó para investigar. Si hubiera ignorado esa señal, se habría perdido el encuentro más importante de su vida. De la misma manera, Dios nos da señales, pero debemos estar atentos y dispuestos a escuchar. ¿Estás prestando atención a lo que Dios podría estar mostrándote? Dios nos llama a actuar, incluso cuando nos sentimos incapaces. Moisés se sentía inseguro y temeroso, pero Dios le aseguró que estaría con él. Esto nos enseña que, cuando Dios nos da una señal, no es para que nos quedemos paralizados por el miedo, sino para que confiemos en Él y demos un paso de fe. ¿Hay algo que Dios te está llamando a hacer, pero te sientes inseguro? Las señales de Dios siempre tienen un propósito mayor. La zarza ardiente no era solo para Moisés, era para el pueblo de Israel. Dios quería liberar a su pueblo de la esclavitud, y Moisés era el instrumento que Él había elegido. Esto nos recuerda que cuando Dios nos da una señal, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para cumplir un propósito más grande. ¿Cómo podría Dios estar usando las señales en tu vida para bendecir a otros? Ahora reflexionemos. ¿Has tenido un momento en tu vida en el que sentiste que Dios te estaba dando una señal clara, pero no sabías cómo responder? Tal vez fue una palabra que escuchaste en un sermón, una circunstancia que se repitió varias veces, o incluso un sueño que no puedes olvidar. La historia de Moisés nos enseña que cuando Dios nos da una señal, no es para que nos quedemos pasivos, sino para que demos un paso de fe. Pero hay algo más profundo aquí. Moisés no solo recibió la señal, sino que también obedeció, a pesar de sus temores. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué haces tú cuando Dios te da una señal? ¿La ignoras porque te sientes incapaz? ¿O confías en que Él estará contigo y das el primer paso? Hoy, Dios quiere recordarte que si Él te da una señal, también te dará la fuerza y la sabiduría para cumplir su propósito. Y aquí hay un desafío para ti. Piensa en una señal que Dios te haya dado recientemente. Tal vez es algo que no entiendes completamente, pero que sientes que es importante. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé claridad y valor para actuar. Recuerda, Él no te dejará solo. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta historia de Moisés y la zarza ardiente es una poderosa enseñanza sobre cómo Dios nos habla y nos llama a actuar. Pero esto no termina aquí. A lo largo de este video descubriremos más ejemplos bíblicos que nos ayudarán a descifrar las señales de Dios en nuestra vida. Por ahora, quiero que te quedes con esta idea. Dios te está hablando, y Él quiere que confíes en Él y des el primer paso. ¿Estás listo para seguir descubriendo más? El sueño de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel. Daniel 2. En la Biblia hay momentos en los que Dios revela su soberanía y plan a través de sueños y visiones. Uno de los ejemplos más fascinantes es el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y cómo Daniel, un joven hebreo en el exilio, fue usado por Dios para interpretarlo. Esta historia no solo nos muestra el poder de Dios para revelar misterios, sino también cómo Él usa a personas fieles para ser sus mensajeros. Imagina la escena. Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba profundamente, pero no puede recordarlo.
Llama a sus sabios, adivinos y astrólogos, exigiendo que no solo interpreten el sueño, sino que también le digan cuál fue el sueño. Cuando nadie puede hacerlo, el rey ordena que todos los sabios de Babilonia sean ejecutados, incluyendo a Daniel y sus amigos. Sin embargo, Daniel pide tiempo y busca la ayuda de Dios. En una visión nocturna, Dios le revela el sueño y su significado. Daniel se presenta ante el rey y le dice: no hay ningún sabio, mago, adivino ni astrólogo que pueda explicarle al rey el misterio que ha preguntado. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Daniel 2, 27-28. Luego, Daniel procede a describir el sueño. Una gran estatua hecha de diferentes materiales que es destruida por una roca que se convierte en una montaña que llena toda la tierra. La interpretación revela que los reinos de la tierra pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Esta historia nos enseña varias lecciones clave sobre cómo Dios nos da señales y cómo debemos responder a ellas. Dios es el único que revela los misterios. Nabucodonosor buscó respuestas en la sabiduría humana, pero solo Dios pudo revelar el sueño y su significado. Esto nos enseña que cuando buscamos entender las señales de Dios, debemos acudir a Él en oración y buscar su guía. No confiemos en nuestra propia comprensión, sino en la sabiduría divina. Dios usa a personas fieles para ser sus mensajeros. Daniel no solo recibió la revelación del sueño, sino que también tuvo el valor de presentarse ante el rey y declarar la verdad. Esto nos muestra que, cuando Dios nos da una señal, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que seamos sus instrumentos en el mundo. ¿Estás dispuesto a ser un mensajero de Dios, incluso en situaciones difíciles? Las señales de Dios apuntan a su plan eterno. El sueño de Nabucodonosor no era solo sobre eventos futuros, era una revelación del plan de Dios para la humanidad. La roca que destruye la estatua representa el reino de Dios, que nunca será destruido. Esto nos recuerda que, cuando Dios nos da una señal, siempre está conectada con su propósito eterno. ¿Estás viendo las señales de Dios en tu vida como parte de un plan más grande? La oración y la humildad son clave para entender las señales de Dios. Daniel no confió en su propia sabiduría, sino que buscó a Dios en oración junto con sus amigos. Esto nos enseña que, para entender las señales de Dios, debemos acercarnos a Él con humildad y dependencia. ¿Estás buscando a Dios en oración cuando te sientes confundido o inseguro? Ahora reflexionemos. ¿Has tenido un momento en tu vida en el que sentiste que Dios te estaba dando una señal, pero no sabías cómo interpretarla? Tal vez fue un sueño, una palabra que escuchaste, o una circunstancia que no podías entender. La historia de Daniel nos enseña que cuando nos enfrentamos a misterios que no comprendemos, debemos acudir a Dios en oración y confiar en que Él nos revelará lo que necesitamos saber. Pero hay algo más profundo aquí. Daniel no solo recibió la revelación, sino que también actuó con valentía y fe. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué haces tú cuando Dios te da una señal? ¿La ignoras porque no la entiendes? ¿O confías en que Él te dará la sabiduría y el valor para actuar? Hoy Dios quiere recordarte que si Él te da una señal, también te dará todo lo que necesitas para cumplir su propósito. Y aquí hay un desafío para ti. Piensa en una situación en tu vida en la que sientes que Dios te ha estado dando una señal, pero no estás seguro de cómo interpretarla. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé claridad y dirección. Recuerda, Él no te dejará confundido. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta historia de Daniel y el sueño de Nabucodonosor
es una poderosa enseñanza sobre cómo Dios revela sus planes a través de señales. Pero esto no termina aquí. A lo largo de este video, descubriremos más ejemplos bíblicos que nos ayudarán a descifrar las señales de Dios en nuestra vida. Por ahora, quiero que te quedes con esta idea. Dios te está hablando, y Él quiere que confíes en Él y des el primer paso. ¿Estás listo para seguir descubriendo más? La visión de Pedro y la inclusión de los gentiles. Hechos 10. En el Nuevo Testamento encontramos una historia fascinante que nos muestra cómo Dios usa visiones y señales para guiar a sus siervos y cumplir su propósito. Se trata de la visión de Pedro en Hechos 10, un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva, que cambió para siempre la forma en que los creyentes entendían el plan de Dios para la humanidad. Imagina la escena. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, está en Jope, hospedado en la casa de un curtidor llamado Simón. Mientras ora en la azotea, tiene una visión en la que ve un gran lienzo que desciende del cielo con todo tipo de animales, incluyendo algunos que la ley judía consideraba impuros. Una voz le dice: «Levántate, Pedro, mata y come». Hechos 10:13. Pedro, siendo judío, responde: «De ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada impuro o inmundo». Hechos 10:14. Pero la voz le responde: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Hechos 10:15. Esta visión se repite 3 veces, dejando a Pedro confundido. Mientras Pedro reflexiona sobre el significado de la visión, unos hombres enviados por Cornelio, un centurión romano, llegan a buscarlo. Cornelio, un hombre piadoso y temeroso de Dios, también había recibido una visión en la que un ángel le decía que enviara a buscar a Pedro. Pedro decide ir con ellos y al llegar a la casa de Cornelio, entiende el significado de la visión. «Ahora entiendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia». Hechos 10:34-35. Este encuentro marca el comienzo de la inclusión de los gentiles en la iglesia. Esta historia nos enseña varias lecciones profundas sobre cómo Dios nos da señales y cómo debemos responder a ellas. Dios usa señales para desafiar nuestras preconcepciones. Pedro había crecido con la idea de que ciertas cosas y personas eran impuras, pero Dios usó una visión para mostrarle que su plan era más grande de lo que él imaginaba. Esto nos enseña que, a veces, las señales de Dios pueden desafiarnos a salir de nuestra zona de confort y ver las cosas desde su perspectiva. ¿Hay algo en tu vida que Dios podría estar intentando cambiar tu manera de pensar? Las señales de Dios a menudo requieren obediencia inmediata. Pedro no entendió completamente la visión al principio, pero obedeció cuando los hombres de Mindonsem, Cornelio, llegaron. Esto nos muestra que cuando Dios nos da una señal, no siempre entenderemos todo de inmediato, pero debemos estar dispuestos a obedecer. ¿Estás listo para actuar, incluso cuando no entiendas completamente lo que Dios está haciendo? Dios usa señales para unir a su pueblo. La visión de Pedro no era solo para él, era para la iglesia primitiva y para todos los creyentes que vendrían después. Dios estaba rompiendo barreras entre judíos y gentiles, mostrando que su amor y salvación son para todos. Esto nos recuerda que cuando Dios nos da una señal, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para cumplir un propósito más grande en su reino. ¿Cómo podría Dios estar usando las señales en tu vida para unir a otros en su amor? La oración y la reflexión son clave para entender las señales de Dios. Pedro estaba orando cuando recibió la visión y luego tomó tiempo para reflexionar sobre su significado. Esto nos enseña que, para entender las señales de Dios, debemos estar en comunión con Él y tomar tiempo para meditar en su palabra.
¿Estás dedicando tiempo a la oración y la reflexión para discernir lo que Dios te está mostrando? Ahora reflexionemos. ¿Has tenido un momento en tu vida en el que sentiste que Dios te estaba dando una señal, pero no sabías cómo interpretarla? Tal vez fue algo que desafió tus creencias o te hizo sentir incómodo. La historia de Pedro nos enseña que cuando Dios nos da una señal, no es para confundirnos, sino para guiarnos hacia una comprensión más profunda de su voluntad. Pero hay algo más profundo aquí. Pedro no solo recibió la visión, sino que también actuó con obediencia, a pesar de sus dudas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué haces tú cuando Dios te da una señal? ¿La ignoras porque no la entiendes? ¿O confías en que Él te está guiando y das el primer paso? Hoy Dios quiere recordarte que si Él te da una señal, también te dará la sabiduría y el valor para actuar. Y aquí hay un desafío para ti. Piensa en una situación en tu vida en la que sientes que Dios te ha estado dando una señal, pero no estás seguro de cómo interpretarla. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé claridad y dirección. Recuerda, Él no te dejará confundido. Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta historia de Pedro y Cornelio es una poderosa enseñanza sobre cómo Dios usa señales para guiarnos y unirnos en su propósito. Pero esto no termina aquí. A lo largo de este video descubriremos más ejemplos bíblicos que nos ayudarán a descifrar las señales de Dios en nuestra vida. Por ahora quiero que te quedes con esta idea. Dios te está hablando y Él quiere que confíes en Él y des el primer paso. ¿Estás listo para seguir descubriendo más? La estrella de Belén y la búsqueda de los magos. Mateo 2, 1, 12. En el Nuevo Testamento encontramos una de las señales más emblemáticas de la Biblia, la estrella de Belén. Esta señal no solo guió a los magos del Oriente hasta el lugar donde nació Jesús, sino que también nos enseña cómo Dios usa señales en la naturaleza y en el universo para cumplir sus propósitos. La historia de los magos y la estrella de Belén es un poderoso recordatorio de que Dios habla de maneras que trascienden lo humano y lo cotidiano. Imagina la escena. Un grupo de sabios, posiblemente astrólogos o estudiosos de las estrellas, ven una señal en el cielo, una estrella especial que les indica el nacimiento del rey de los judíos. Estos hombres, que no eran judíos ni formaban parte del pueblo de Israel, deciden emprender un viaje largo y peligroso para adorar a este rey recién nacido. Llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Mateo 2:2. Su pregunta inquieta al rey Herodes y a toda Jerusalén, pero también cumple con las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. La estrella los guía hasta Belén, donde encuentran al niño Jesús con María, su madre. Allí le ofrecen regalos simbólicos, oro, incienso y mirra. Estos regalos no solo eran valiosos, sino que también tenían un significado profético. El oro representaba la realeza de Jesús, el incienso su divinidad, y la mirra su sacrificio futuro. Después de adorarlo, los magos son advertidos en un sueño de no regresar con Herodes, y regresan a su tierra por otro camino. Esta historia nos enseña varias lecciones clave sobre cómo Dios nos da señales y cómo debemos responder a ellas. Dios usa señales en la naturaleza para guiarnos. La estrella de Belén no fue un fenómeno casual, fue una señal divina que
guió a los magos hasta Jesús. Esto nos enseña que Dios puede usar cualquier cosa, incluso eventos astronómicos, para comunicarse con nosotros. ¿Has considerado que Dios podría estar usando señales en tu entorno para guiarte? Las señales de Dios requieren una respuesta de fe. Los magos no solo vieron la estrella, sino que actuaron en base a lo que vieron. Emprendieron un viaje largo y difícil, confiando en que la estrella los llevaría a algo significativo. Esto nos muestra que cuando Dios nos da una señal, no es suficiente solo verla. Debemos actuar en fe. ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe basado en las señales que Dios te ha dado? Las señales de Dios a menudo tienen un propósito profético. La estrella de Belén no solo guió a los magos, sino que también cumplió con las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Esto nos recuerda que, cuando Dios nos da una señal, siempre está conectada con su plan eterno. ¿Estás viendo las señales de Dios en tu vida como parte de un propósito más grande? Dios protege a aquellos que siguen sus señales. Los magos fueron advertidos en un sueño de no regresar con Herodes, lo que los protegió de un peligro inminente. Esto nos muestra que cuando seguimos las señales de Dios, Él nos guía y protege en el proceso. ¿Confías en que Dios te protegerá mientras sigues sus señales? Ahora reflexionemos. ¿Has tenido un momento en tu vida en el que sentiste que Dios te estaba dando una señal, pero no sabías cómo responder? Tal vez fue algo que viste en la naturaleza, un sueño o una circunstancia que no podías ignorar. La historia de los magos nos enseña que cuando Dios nos da una señal, no es para que nos quedemos pasivos, sino para que demos un paso de fe y sigamos su guía. Pero hay algo más profundo aquí. Los magos no solo siguieron la estrella, sino que también adoraron a Jesús cuando lo encontraron. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué haces tú cuando Dios te guía a través de una señal? ¿La ignoras porque te parece insignificante? ¿O la sigues con fe y adoras a Dios por su dirección? Hoy, Dios quiere recordarte que si Él te da una señal, también te llevará a un encuentro significativo con Él. Y aquí hay un desafío para ti. Piensa en una señal que Dios te haya dado recientemente. Tal vez es algo que has visto en la naturaleza, un sueño que has tenido o una circunstancia que no puedes ignorar. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé claridad y dirección. Recuerda, Él no te dejará confundido. Como dice Salmo 32:8, te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, te aconsejaré y velaré por ti. Esta historia de los magos y la estrella de Belén es una poderosa enseñanza sobre cómo Dios usa señales para guiarnos hacia su Hijo. Pero esto no termina aquí. En lo largo de este video descubriremos más ejemplos bíblicos que nos ayudarán a descifrar las señales de Dios en nuestra vida. Por ahora, quiero que te quedes con esta idea. Dios te está hablando y Él quiere que confíes en Él y des el primer paso. ¿Estás listo para seguir descubriendo más? La visión de Ezequiel y el valle de los huesos secos. Ezequiel 37:1-14. En el Antiguo Testamento encontramos una de las visiones más impactantes y simbólicas de la Biblia. La visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Esta visión no solo es una poderosa representación de la restauración de Israel, sino también una enseñanza profunda sobre cómo Dios puede dar vida a lo que parece estar muerto y cómo Él usa señales para revelar su poder y propósito. Imagina la escena. Ezequiel, un profeta en el exilio, es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. Estos huesos representan la desesperanza y el desaliento del pueblo de Israel, que se siente abandonado y sin futuro. Dios le pregunta a Ezequiel, «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?» Ezequiel 37:3. Ezequiel responde con humildad,
Señor Dios, solo tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Entonces Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos. Mientras Ezequiel obedece, ocurre algo asombroso. Los huesos comienzan a unirse, les crecen tendones, carne y piel, pero aún no hay vida en ellos. Luego, Dios le dice a Ezequiel que profetice al Espíritu para que entre en esos cuerpos. Cuando lo hace, los cuerpos cobran vida y se ponen de pie, formando un ejército inmenso. Dios explica que esta visión representa la restauración de Israel. Estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y ha perecido nuestra esperanza, estamos completamente destruidos. Ezequiel 37:11. Pero Dios promete, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Ezequiel 37:14. Esta historia nos enseña varias lecciones profundas sobre cómo Dios nos da señales y cómo debemos responder a ellas. Dios puede dar vida a lo que parece estar muerto. Los huesos secos representan situaciones en las que todo parece perdido, relaciones rotas, sueños frustrados, esperanzas desvanecidas. Pero esta visión nos muestra que con Dios no hay situación tan desesperada que Él no pueda restaurar. ¿Hay algo en tu vida que sientes que está seco o sin esperanza? Dios quiere recordarte que Él puede dar vida a lo que parece estar muerto. Las señales de Dios a menudo requieren nuestra participación. Dios no revivió los huesos de inmediato. Le pidió a Ezequiel que profetizara sobre ellos. Esto nos enseña que cuando Dios nos da una señal, no es para que nos quedemos pasivos, sino para que actuemos en fe. ¿Estás dispuesto a obedecer, incluso cuando no entiendas completamente lo que Dios está haciendo? El Espíritu de Dios es la fuente de vida y restauración. Los huesos cobraron vida solo cuando el Espíritu de Dios entró en ellos. Esto nos recuerda que, sin el Espíritu Santo, no podemos experimentar la verdadera vida y restauración que Dios quiere para nosotros. Estás permitiendo que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Las señales de Dios siempre tienen un propósito mayor. La visión no era solo para Ezequiel, era para todo el pueblo de Israel. Dios quería restaurar no solo a individuos, sino a toda una nación. Esto nos muestra que cuando Dios nos da una señal, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para cumplir un propósito más grande en su reino. ¿Cómo podría Dios estar usando las señales en tu vida para bendecir a otros? Ahora, reflexionemos. ¿Has tenido un momento en tu vida en el que sentiste que todo estaba perdido, como un valle de huesos secos? Tal vez fue una situación familiar, una crisis personal o un sueño que parecía imposible de alcanzar. La visión de Ezequiel nos enseña que cuando todo parece estar muerto, Dios puede traer vida y restauración. Pero hay algo más profundo. Aquí, Ezequiel no solo recibió la visión, sino que también obedeció al profetizar sobre los huesos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué haces tú cuando Dios te da una señal? ¿La ignoras porque te parece imposible? ¿O confías en que Él puede hacer lo imposible y actúas en fe? Hoy, Dios quiere recordarte que si Él te da una señal, también te dará la fuerza y la sabiduría para actuar. Y aquí hay un desafío para ti. Piensa en una situación en tu vida que sientes que está seca o sin esperanza. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé claridad y dirección. Recuerda, Él no te dejará solo. Como dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Esta visión de Ezequiel es una poderosa enseñanza sobre cómo Dios puede traer vida y restauración a lo que parece estar muerto. Pero esto no termina aquí.
A lo largo de este video descubriremos más ejemplos bíblicos que nos ayudarán a descifrar las señales de Dios en nuestra vida. Por ahora, quiero que te quedes con esta idea. Dios te está hablando, y Él quiere que confíes en Él y des el primer paso. ¿Estás listo para seguir descubriendo más? La visión de Juan en Patmos y las cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 1:3. En el libro de Apocalipsis encontramos una de las visiones más poderosas y reveladoras de la Biblia. La visión de Juan en la isla de Patmos. Esta visión no solo nos muestra la gloria de Cristo resucitado, sino también cómo Dios usa señales y mensajes específicos para guiar, corregir y animar a su iglesia. Las cartas a las 7 iglesias que forman parte de esta visión son un ejemplo claro de cómo Dios se comunica de manera personal y directa con su pueblo. Imagina la escena. Juan, el discípulo amado, está exiliado en la isla de Patmos por su fe en Cristo. Un día, mientras adora al Señor, tiene una visión en la que ve a Jesús glorificado, con vestiduras largas, cabello blanco como la nieve, ojos como llama de fuego y una voz como el estruendo de muchas aguas. Jesús le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:11. Estas 7 iglesias representan comunidades cristianas reales de la época, pero también simbolizan características y desafíos que pueden aplicarse a la iglesia en cualquier época. Cada una de las cartas sigue un patrón similar. Jesús se presenta de una manera específica, elogia a la iglesia por sus virtudes, señala sus fallas, ofrece una corrección y una promesa para aquellos que venzan. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso Jesús le dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, pero tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. A la iglesia de Filadelfia, una de las más fieles, le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Esta historia nos enseña varias lecciones claves sobre cómo Dios nos da señales y cómo debemos responder a ellas. Dios se comunica de manera personal y específica. Cada carta a las 7 iglesias es única, adaptada a las necesidades y desafíos de cada comunidad. Esto nos muestra que, cuando Dios nos da una señal, no es genérica, sino que está diseñada específicamente para nuestra situación. ¿Estás prestando atención a las señales que Dios te está dando en tu vida? Las señales de Dios pueden ser de corrección y ánimo. En las cartas, Jesús no solo elogia a las iglesias, sino que también las corrige. Esto nos enseña que cuando Dios nos da una señal, no siempre es para confirmar lo que estamos haciendo bien, sino también para mostrarnos áreas en las que necesitamos crecer. ¿Estás dispuesto a recibir corrección de Dios? Las promesas de Dios son para los que vencen. En cada carta, Jesús promete una recompensa para aquellos que vencen. Esto nos recuerda que, cuando seguimos las señales de Dios y obedecemos sus mandatos, hay una recompensa eterna esperándonos. ¿Estás dispuesto a perseverar y vencer, incluso cuando las circunstancias son difíciles? Dios usa señales para prepararnos para el futuro. Las cartas a las 7 iglesias no solo eran para el momento presente, sino también para preparar a la iglesia para los desafíos futuros. Esto nos muestra que, cuando Dios nos da una señal, no es solo para el aquí y el ahora, sino también para prepararnos para lo que está por venir. Estás viendo las señales de Dios en tu vida como parte de un plan más grande. Ahora, reflexionemos. ¿Has tenido un momento en tu vida en el que sentiste que Dios te estaba dando una señal, pero no sabías cómo interpretarla? Tal vez fue algo que leíste en la Biblia, una palabra que escuchaste en un sermón o una circunstancia,
que no podías ignorar. La visión de Juan y las cartas a las 7 iglesias nos enseñan que, cuando Dios nos da una señal, no es para confundirnos, sino para guiarnos y prepararnos. Pero hay algo más profundo aquí. Juan no solo recibió la visión, sino que también la escribió y la compartió con las iglesias. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué haces tú cuando Dios te da una señal? ¿La ignoras porque no la entiendes? ¿O la compartes con otros y actúas en fe? Hoy, Dios quiere recordarte que, si Él te da una señal, también te dará la sabiduría y el valor para actuar. Y aquí hay un desafío para ti. Piensa en una señal que Dios te haya dado recientemente. Tal vez es algo que has leído en la Biblia, una palabra que has escuchado, o una circunstancia que no puedes ignorar. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé claridad y dirección. Recuerda, Él no te dejará confundido. Como dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta visión de Juan y las cartas a las 7 iglesias son una poderosa enseñanza sobre cómo Dios usa señales para guiar y preparar a su iglesia. Pero esto no termina aquí. A lo largo de este video, descubriremos más ejemplos bíblicos que nos ayudarán a descifrar las señales de Dios en nuestra vida. Por ahora quiero que te quedes con esta idea. Dios te está hablando y Él quiere que confíes en Él y des el primer paso. ¿Estás listo para seguir descubriendo más? La visión de Isaías en el templo, Isaías 6:1-8. En el Antiguo Testamento, encontramos una de las visiones más impactantes y transformadoras de la Biblia, la visión de Isaías en el templo. Esta experiencia no solo marcó el inicio del ministerio profético de Isaías, sino que también nos enseña cómo Dios usa señales poderosas para llamar, purificar y enviar a sus siervos. La visión de Isaías es un recordatorio de que, cuando Dios nos da una señal, no es solo para mostrarnos su gloria, sino también para prepararnos para cumplir su propósito. Imagina la escena. Isaías, un hombre común, entra en el templo y de repente tiene una visión en la que ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Los bordes de su manto llenan el templo y alrededor de él hay serafines que claman: «Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:3. El sonido de sus voces hace temblar los umbrales de las puertas y el templo se llena de humo. Isaías, abrumado por la santidad de Dios, exclama: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso». Isaías 6:5. Entonces, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y toca los labios de Isaías, diciendo: «Esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido eliminada y tu pecado ha sido perdonado». Isaías 6:7. Después de ser purificado, Isaías escucha la voz del Señor que dice: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Isaías 6:8. Isaías responde con valentía: «Aquí estoy yo, envíame a mí». Isaías 6:8. Esta historia nos enseña varias lecciones profundas sobre cómo Dios nos da señales y cómo debemos responder a ellas. Las señales de Dios nos muestran su santidad y gloria. La visión de Isaías nos recuerda que Dios es santo, poderoso y digno de toda adoración. Cuando Dios nos da una señal, a menudo es para recordarnos quién es Él y cuál es su lugar en nuestras vidas. ¿Estás reconociendo la santidad de Dios en las señales que Él te da? Las señales de Dios nos confrontan con nuestra necesidad de purificación.
Isaías se sintió abrumado por su pecado al estar en la presencia de Dios. Esto nos enseña que, cuando Dios nos da una señal, no es solo para mostrarnos su gloria, sino también para confrontarnos con nuestras áreas de debilidad y pecado. ¿Estás dispuesto a ser purificado por Dios? Las señales de Dios nos preparan para su llamado. Después de ser purificado, Isaías escuchó el llamado de Dios y respondió con valentía. Esto nos muestra que, cuando Dios nos da una señal, no es solo para mostrarnos algo, sino también para prepararnos para actuar. ¿Estás listo para responder al llamado de Dios en tu vida? Las señales de Dios nos impulsan a ser instrumentos en sus manos. Isaías no solo recibió la visión, sino que también respondió al llamado de Dios con un corazón dispuesto. Esto nos enseña que cuando Dios nos da una señal, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que seamos instrumentos en sus manos. ¿Estás dispuesto a ser enviado por Dios? Ahora reflexionemos. ¿Has tenido un momento en tu vida en el que sentiste que Dios te estaba dando una señal, pero no sabías cómo responder? Tal vez fue algo que viste, escuchaste o sentiste en tu corazón. La visión de Isaías nos enseña que cuando Dios nos da una señal, no es para que nos quedemos pasivos, sino para que nos preparemos y respondamos a su llamado. Pero hay algo más profundo aquí. Isaías no solo recibió la visión, sino que también respondió al llamado de Dios con valentía. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué haces tú cuando Dios te da una señal? ¿La ignoras porque te sientes indigno? ¿O confías en que Él te ha purificado y estás listo para actuar? Hoy, Dios quiere recordarte que, si Él te da una señal, también te dará la fuerza y la sabiduría para cumplir su propósito. Y aquí hay un desafío para ti. Piensa en una señal que Dios te haya dado recientemente. Tal vez es algo que has visto, escuchado o sentido en tu corazón. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé claridad y dirección. Recuerda, Él no te dejará confundido. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta visión de Isaías es una poderosa enseñanza sobre cómo Dios usa señales para mostrarnos su gloria, purificarnos y llamarnos a actuar. Pero esto no termina aquí. A lo largo de este video, hemos descubierto más ejemplos bíblicos que nos ayudarán a descifrar las señales de Dios en nuestra vida. Por ahora, quiero que te quedes con esta idea. Dios te está hablando y Él quiere que confíes en Él y des el primer paso. ¿Estás listo para seguir descubriendo más? Amigo, amiga, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No es casualidad que estés viendo este video. Dios tiene un mensaje especial para ti hoy, y Él ha estado hablándote a través de cada una de estas enseñanzas. Has sido parte de un viaje espiritual en el que hemos explorado cómo la Biblia nos enseña a descifrar las señales de Dios, y ahora es el momento de llevar todo lo que has aprendido a la práctica. Recuerda, las señales de Dios no son simples, coincidencias o eventos casuales. Son mensajes divinos, diseñados específicamente para guiarte, protegerte y prepararte para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Ya sea a través de sueños, visiones, circunstancias o incluso señales en la naturaleza, Dios está constantemente comunicándose contigo. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Hoy has aprendido que Dios usa señales para mostrarte su voluntad, como lo hizo con José al interpretar el sueño del faraón. Dios te llama a actuar en fe,
Como lo hizo con Moisés en la zarza ardiente, Dios te prepara para cumplir un propósito mayor, como lo hizo con Daniel al revelarle el sueño de Nabucodonosor. Dios puede restaurar lo que parece estar muerto, como lo hizo con Ezequiel en el valle de los huesos secos. Dios te purifica y te envía, como lo hizo con Isaías en el templo. Cada una de estas historias bíblicas nos muestra que, cuando Dios nos da una señal, no es solo para que la veamos, sino para que la sigamos. Él quiere que confíes en Él, que des un paso de fe y que te conviertas en un instrumento en sus manos. ¿Estás listo para hacerlo? Pero antes de terminar, quiero pedirte algo muy importante. Si este video ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado a través de él, no te quedes callado. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una forma de difundir el mensaje de Dios y llevar luz a aquellos que están en oscuridad. Además, quiero que comentes aquí abajo la frase: Dios me está hablando y yo estoy listo para obedecer. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo estás afirmando tu compromiso con Dios, sino que también estás animando a otros a hacer lo mismo. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Este no es solo un canal de videos, es una comunidad de fe, un lugar donde podemos crecer juntos en nuestra relación con Dios. Al suscribirte estarás diciendo: quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo y quiero ser parte de algo más grande que yo mismo. Recuerda, muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o que están pasando por momentos difíciles. Al compartir este video y suscribirte, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Tú puedes ser parte de esta misión. Antes de despedirme, quiero dejarte con una última reflexión. Dios te está hablando, pero Él también quiere que tú le hables a Él. Tómate unos minutos al final de este video para orar, para agradecerle por lo que has aprendido hoy y para pedirle que te dé la sabiduría y el valor para seguir sus señales. No apagues este video todavía. Quédate unos minutos más, disfruta de la música y permite que la paz de Dios inunde tu corazón. Y recuerda, la última enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida, así que no te pierdas ni un segundo. Dios tiene algo poderoso para ti, y Él quiere que lo recibas con un corazón abierto y dispuesto. Gracias por ser parte de esta comunidad, por llegar hasta el final y por permitir que Dios hable a tu vida a través de este video. Eres especial. Eres importante y eres amado por el Creador del universo. Dios te está hablando y Él quiere que confíes en Él y des el primer paso. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga enormemente.